Marketing Online, episodio 441. Buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un jueves más a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes. En fin, señores, ¿qué voy a decir a estas alturas que no sepáis ya? Hoy programa 441, ni más ni menos, en un jueves 21 de enero del 2016. Hoy tenemos un invitado que va a responder preguntas, en lugar de hacerlo yo, hoy lo va a hacer el invitado, le vamos a hacer trabajar, pero también nos explicará precisamente dónde también contesta preguntas, porque creó un podcast hace poquito y ya lo está utilizando. Vamos a ver para qué, porque siempre os hablo de cómo utilizar, cómo crear contenido, cómo utilizar un podcast. Pues vamos a ver un caso muy concreto de esta persona. Pero antes, recordad que en boluda.com/cursos, ya lo sabéis, tenéis esos videotutoriales guiados paso a paso, a tiempo real, a través de los cuales os guío para realizar vuestras páginas web, vuestros podcasts, por ejemplo. Este sería un caso. Nuestro invitado precisamente lo hizo a través del curso de podcasting que lo tenéis ahí disponible. Y también, evidentemente, llegar a vuestros clientes potenciales a través de las clases de marketing online. Además, ya sabéis que si os suscribís tenéis muchas cosas más, pero hoy no me voy a poner pesado y vamos a, sin más dilación, dar paso a nuestro invitado. Nuestro invitado hoy ya repite, de hecho, ya vino otra vez, porque él es Aude Fernández. Vino en su momento para hablarnos y para responder preguntas de temas de asesoramiento de empresas, porque él es gerente de LabConfis, que es una asesoría para empresas, ¿de acuerdo? Bien, pues nos va a hablar precisamente de cómo ha dado un paso más en cuanto al marketing de contenidos. En todo caso, aquí lo tenemos. Aude, muy buenos días. Hola, Jan, muy buenos días. Encantado de estar en tu programa. Un placer tenerte aquí de nuevo, ¿eh? La última vez fue muy bien porque mucha gente después me mandó más preguntas, algunas de las cuales vamos a ir solucionando. Encantado de la vida de tenerte una vez más aquí. Anuncié, como siempre hago, tu visita aquí en el podcast y mucha gente ya me ha ido mandando algunas preguntillas. Pero antes, ubiquémonos un poco para los que no tuvieron la oportunidad de escuchar la primera entrevista. Ubícanos, ¿quién eres y a qué te dedicas? Bueno, soy Aude Fernández. Yo soy licenciado en Ciencias Empresariales, tengo un máster en Derecho Tributario, otro en Asesoría Fiscal y en Derecho Laboral. Y bueno, básicamente lo que tengo es una asesoría de empresas. Bueno, en verdad tengo dos ahora mismo. O sea que estos días en enero debes estar... Horroroso. Este mes y el de julio son los peores. Muy bien. Entonces, bueno, como te digo, tengo dos asesorías de empresa. Una es LabConfis, que vamos a llamar una asesoría más tradicional, más presencial. Y luego, pues hace relativamente poco, no llega el año, creamos una asesoría online para autónomos, especializada en autónomos, que es con la que estamos haciendo el podcast. Estupendo, muy bien, muy bien. Ahí voy, precisamente el tema del podcast. La primera vez que viniste no tenías ese podcast y era una de las cosas que íbamos comentando, ¿no? Entonces, sí. Antes que nada, ¿cómo surgió un poco esta idea de hacer un podcast? Porque claro, no estamos hablando precisamente de hablar de una serie de televisión o de, yo sé, temas divertidos, ¿no? Estamos hablando precisamente de asesoría, de gestiones que tienes que hacer, de que si Hacienda, de que si los autónomos, de que si altas. ¿Cómo surgió esta idea de hacer un podcast de estos temas tan densos? Bueno, la verdad es que la idea, entre comillas, se puede decir que fue de mi hijo pequeño. Muy bien. Porque yo aprovechaba para cuando le llevo al cole para oír tu podcast, a él le gusta también mucho, es muy bueno. De hecho, ha querido hacer 100 negocios de esos que tú propones. Muy bien, estupendo. Pero lo que pasa es que tiene 12 años y entonces bueno, ya sé que al que le toca luego es a mí, ¿no? Vale. Pero es muy tal. Entonces él me dijo, oye, ¿por qué no haces tú un podcast igual? Y la verdad es que yo pensé que vaya estupidez. Voy a ser sincero, pero ¿quién va a oír eso? Pero quedó ahí el gusanillo, ¿no? Con lo aburrido que es, efectivamente. Pero bueno, el caso es que luego hablando contigo, tú mismo, bueno, tú lo sabes, me tuviste que convencer, me costó. Pero es cierto que al final es útil. Claro, no podemos hacer un podcast como el tuyo de media hora porque la gente se dormiría directamente. Pero bueno, 105 minutos, que es lo que intento. Incluso hay veces que conseguimos que sea 4, veces que son 7. Pero bueno, intento que no pase los 5 minutos. Estupendo. A una respuesta muy concreta, pues creo que es bastante útil, vamos.
Sí, lo veo ideal, porque precisamente es lo que comento, y de hecho lo comento en el curso, ¿no?, de podcasting, cuando alguien me dice, vamos a hacer un podcast, ¿qué debe durar? ¿Cuánto? ¿En qué? Bueno, cada cuándo lo debo, la frecuencia básicamente de publicación, cada cuándo lo debo publicar, qué contenidos. Claro, no hay una única respuesta, y lo comento ahí en el curso, y digo, dependerá mucho de vuestra audiencia, ¿no? En mi caso, claro, traigo un entrevistado, hablo de un caso, etcétera, es factible hacer 20-25 minutos de eso. Pero claro, tú lo que me dices es, ostras, es que si tengo que hablar de una gestión, lo que dices tú, lo que haces en la asesoría, lo que haces en la gestoría, yo qué sé, de Hacienda, o cómo hacer esto, o los tributos de no sé cuántos, y estoy 20 minutos hablando de esto, es lo que dices tú, la gente se me va a dormir. En cambio, claro, cápsulas, porque yo las veo como pequeñas cápsulas de nada, de 5 minutillos, menos incluso a veces, y te solucionan algo, una pregunta típica, ¿no? Pam, esto, pam, lo otro. Y sobre todo que tenga una voz de referencia. O sea que yo creo que al ser además una publicación diaria como la mía, es un poco más tarde, ¿no? ¿A qué hora es? Sí, a las 8 menos cuarto. A las 8 menos cuarto. 5 minutillos para decir, mira, ¿qué es yo qué sé, qué es un leasing? O ¿qué puedes sacarle de bueno de un leasing? O ¿qué pasa si un día tienes una inspección? O ¿qué pasa no sé qué? Claro, son pequeñas cápsulas que te van genial. O sea que en ese sentido es importante poder adaptarlo. ¿Qué dificultades te has encontrado principales? Porque tú me hablabas, es que yo tengo un deje, no vocalizo, mi mujer dice que tal, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué dificultades técnicas o en el momento de crear el podcast has tenido? Porque hay mucha gente que quiere hacerlo, pero no se atreve a dar ese paso, ¿no? A ver si me los animas un poquillo. Hombre, la verdad es que asusta más de lo que luego es. Es cierto que bueno, pues parece que es un mundo, yo incluso pues me trababa, borraba, volvía a empezar de cero, con lo cual pues los primeros podcasts pues a lo mejor me tardaba 2 horas en hacer 5 minutos. Claro. ¿Cuántas veces grabaste el primero? Ni me acuerdo. Y eso que yo digo, tirad millas, no paréis, no regrabéis, pero bueno, lo hiciste. Sí, pero al final, al principio, pues bueno, ya te digo, además justo te equivocabas al final, ay joder, otra vez a empezar. Luego la verdad es que yo lo suelo hacer de tirón, no suelo cortar ni nada. Si me equivoco pues pido perdón y lo corrijo. Claro que sí. Y ya está, y bueno, es más sencillo, y la verdad es que al principio es como, no sé cómo decirte, para la gente que es tímida como yo, por ejemplo, pues es cierto que nos cuesta hablar en público, pero bueno, esto es bastante más fácil, ¿no? Y la verdad es que una vez que empiezas a hablar, le coges la gracia y a mí me divierte, o sea, me gusta. Sí, además ya olvidas que estás haciendo un podcast y te estás centrando en lo que estás contestando, en este caso, sí, ¿no? Sí, eso y es. Claro, al estar concentrado y al dominar del tema que estás contando, pues de repente ya dices, ay, pues ya está grabado, ¿no? O sea, que genial. Claro, aquí hablas de un tema muy interesante, que es el tema de, y precisamente este mes, que es lo de los propósitos, estamos hablando de la procrastinación. Una de las causas de la procrastinación precisamente es buscar esa perfección, ¿no? Claro, dices, hostia, es que si lo hago tiene que ser perfecto, tiene que ser, vamos, ideal, lo mejor, vamos. Cuando en realidad no es así, para nada, ¿no? Tú dices, bueno, si me equivoco, pues nada, pido perdón y sigo, o me equivoco, pues me traba la lengua y sigo, ya está. Esto es lo mismo que pasa que, yo sé, en un programa de radio. Ahí el locutor está hablando, cuando es un directo, escucha, pues si se equivoca, sigue y ya está. En ese sentido, no esperemos hacer una obra maestra, una Capilla Sixtina cada vez que hacemos algo. O sea, desde aquí hago ese aviso, ¿no? Ese inciso. Sí, además ya eso te apoyo, porque yo si no llevaría todavía ni un solo capítulo, porque ninguno es perfecto. Sí, de hecho tenía un profesor de dibujo que me decía, tendríamos que hacer un dibujo, entonces, como quisiéramos, ¿no? Entonces guardarlo en un armario y al cabo de una semana sacarlo y decir, a ver, ¿qué podría mejorar? Y entonces siempre habría algo a mejorar, ¿no? Y al cabo de una semana otra cosa, y siempre lo estaríamos mejorando y no acabaríamos nunca, porque no hay tal cosa como la perfección. En ese sentido, animo a todo el mundo a que lo pruebe, que vale mucho la pena. Entonces, tus podcasts, ¿de dónde sacas las ideas? Porque una de las cosas que comentamos es precisamente, claro, que al tú dedicarte a esto, tienes muchos temas de qué hablar y tienes muchas preguntas que te hacen precisamente pues, tus clientes. Entonces, ¿te nutres únicamente de ahí o de otras fuentes? No, la verdad es que al principio sí, bueno, al principio hice unos podcasts muy generales, de alta, como en Hacienda, en Seguridad Social, a través de un PAE, etcétera.
Pero bueno, eso serían los 7, 8, 10 primeros capítulos. Ah, A ya partir de llevas ahí, prácticamente 100, o sea que muy bien. a partir de ahí te quedas como en blanco, ¿no? Ujú. Luego, pues sí, es cierto que las preguntas de mis propios clientes me han servido mucho y preguntas que me mandan algunos oyentes también. El problema es que, bueno, al final todos, como digo yo, van a lo mismo, ¿no? Ujú. A si no me doy de alta, si tengo que pagar Hacienda. Tal. Y entonces, bueno, hay semanas que me cuesta, hay semanas que pensar los temas me cuesta, pero bueno, porque además a la vez no puede ser un tema demasiado técnico, porque Claro. al cliente y al oyente le da igual eso. Ujú. Entonces, bueno, pero bueno, vamos tirando y de hecho pues ya estamos cerca de los 100. Yo creí que iba a ser imposible llegar a tanto. Pues nada, a ver si llega ese centenario, lo recordaré aquí en el programa. Vale, entonces, el uso que le estás dando al podcast, aparte de darte cierta visibilidad y de gente que te pueda conocer ahí, también me comentabas que lo aprovechas precisamente como preguntas frecuentes, ¿no? Un poco. Sí, efectivamente, porque muchísima gente pregunta lo mismo, sobre todo en el caso de los autónomos. Y al final es más sencillo cuando me preguntan a lo mejor, pues oye, ¿cómo va la tarifa plana de autónomos? Por poner una pregunta bastante normal, o qué gastos me puedo deducir, qué gastos no, qué pasa si tengo pluriactividad. Pues directamente ya les contesto con un enlace al podcast Ujú, y la verdad es que gusta, porque ujú. luego me contestan, pues oye, muy bien, está muy claro, tal, y bueno, a la vez consigues, por otro lado vas consiguiendo oyentes, ¿no? Exacto, también otra descarga. Bueno, pues está muy bien, Efectivamente. es marketing de contenidos, además, bueno, como yo los lunes, ¿no? Yo siempre lo he dicho, los lunes son lo más fácil para mí, hacer el programa de los lunes, porque simplemente pillo el listado de preguntas, voy respondiendo y ya está. Y yo tengo, evidentemente, tengo contenido, con lo que después la gente lo puede encontrar cuando alguien busca esa misma pregunta, porque copio y pego las preguntas, y además tengo la pregunta solucionada a ese oyente, con lo que todo el mundo gana. Muy bien, pues venga, vamos a precisamente a hacerte algunas preguntas de las que me han mandado los oyentes, ¿de acuerdo? De acuerdo. Venga, vamos a empezar por Alfredo. Y Alfredo dice, como has dicho en el podcast de hoy que enviemos preguntas al experto, que eres tú, Aude, pues en temas económicos ahí va la mía. Imagina que tengo a la venta un ebook en Amazon y que produce unos ingresos mensuales ridículos, no sé, 10 euros, por ejemplo. ¿Debería estar dado de alta como autónomo para poder ingresarlos? ¿Tendría que hacer declaraciones de IVA y IRPF? Muchas gracias y un saludo. Alfredo. ¿Qué le decimos a Alfredo? Vale, vamos a ver. Estamos en un tema un pelín complejo, pero bueno, vamos a separar por un lado Hacienda y Seguridad Social. Ujú, Hacienda hay que declarar de todo, ujú. sean 10 euros, sea un euro, o como digo yo, si te encuentras un euro por la calle. Otra cosa ¿Eh? es que no lo hagamos, pero declararlo hay que hacerlo. ¿Vale? O sea, que ahí no hay duda. En cuanto a Hacienda hay que declarar todo. En Ujú, cuanto al alta en Seguridad Social, es un poco más complicado desde el punto de vista de que no está muy claro. Vamos a ver, ujú. en principio, si ganas menos del salario mínimo interprofesional y no es tu actividad habitual, Ujú. no tienes que darte de alta en autónomos. Bien. El problema cuál es, que ¿qué consideramos por actividad habitual? Claro. ¿Vale? Que decir, si yo estoy vendiendo un ebook en Amazon bueno, Amazon en este caso, que lo vendes a Amazon, yo le haría una venta solo a Amazon. Si lo vendo yo directamente Ujú. y voy vendiendo, no sé, vamos a imaginar que el ebook vale 2 euros, pero bueno, tengo mi página web, la estoy manteniendo, estoy contestando, eso es trabajo. Claro. ¿Vale? Aunque no gane dinero. Ujú. Con lo cual la seguridad social nos puede obligar a pagar. Entonces es complicado. Hombre, entiendo que con 10 euros directamente o dejas de hacer el ebook, o sea, de venderlo, o no pagas, Claro. pero no hay una ley que diga que estás exento. Vamos. Estupendo, muy bien. No, está bien esos dos parámetros, ¿eh? El tema de habitualidad, o sea, si es un trabajo habitual y después lo del salario mínimo interprofesional, que también, bueno, pues con esos dos baremos queda bastante resuelto. Claro, hombre, yo entiendo que si hablamos de 10 euros, no creo que haya un inspector que No, nos por haga supuesto que pagar. no. Vamos, pero bueno, que no hay una ley que diga que no tenemos que Ujú. pagar. No, no, por supuesto, ¿Vale? por supuesto. Muy bien, pues nada, nos vamos a otra pregunta. En este caso nos la manda Ángel y dice, tengo una consulta sobre el tema de fiscalidad y es saber cómo funciona la cooperativa de autónomos, hablar un poco más en profundidad sobre ella. Gracias. Y enhorabuena por el podcast, los cursos y todo lo que haces. Ángel, muchas gracias, Ángel. Muy bien, a ver, Aude, que está muy de moda este tema. ¿Cómo funciona el tema de las cooperativas de autónomos? Lo que hace para estos temas es que tú te asocias a la cooperativa, te haces socio
Y la cooperativa factura tus servicios a tu cliente. Y luego lo que hace es pagártelo mediante una nómina. ¿Vale? De esa manera no te tienes que dar de alta en autónomo, no tienes que hacer declaraciones de IVA, sino que es un trabajo, para entenderlo, Claro. un trabajo por cuenta ajena. Aunque sea un poco rebuscado, ¿no? Ventajas, pues efectivamente, si vas a tener un ingreso que es puntual, que no es importante, que no te merece la pena darte de alta en autónomos, pues no está mal, es una manera de hacerlo y bueno, por supuesto la cooperativa cobra su parte, su comisión, ¿no? Claro. Aparte de los gastos que supone el hecho de darte de alta, de seguros sociales y tal, aunque normalmente lo hacen por un día, pero bueno, luego lleva su comisión. Ventajas, pues ya te digo, si es una cosa muy puntual, porque además ahora con la tarifa plana de 50 euros es que no Ya. darse de alta autónomo no merece la pena, pero bueno, puede haber casos, efectivamente, tal vez pues el que hablábamos de los 10 del ebook de 10 euros, pues a lo mejor sería una manera de hacerlo, ¿no? Vale, perfecto. Entonces, están bien las cooperativas, pero claro, es lo que dices tú, si es muy poco, no sé hasta qué cierto punto, y a partir de un cierto importe ya no vale la pena pasar por tantos trámites. Claro, es que antes, sobre todo, cuando pagábamos 264 euros, si Claro. no recuerdo mal, que es el mínimo, sin bonificaciones, quiero decir, pues claro, una persona que empieza a 264 euros es muy difícil, es muy cuesta arriba, pero es que ahora son 50 euros durante Claro. 6 meses, entonces, Sobre todo los que empiezan, claro. claro. Nosotros no tenemos esa suerte. Bueno, pero nosotros ya estamos pagando porque ya nos Ahí está. mantenemos, ¿no? Ahí, eso, y que siga, y que siga. Muy Claro. bien, pues venga, vamos a ver otra pregunta y en este caso nos la hace Carlos. Si no eres autónomo y estás cobrando comisiones de Amazon, parece que Amazon está aquí, vamos, removiendo todo. ¿Repercute a la hora de hacer la declaración de la renta estándar? ¿Hasta un mínimo de ingresos? ¿Te repercute? Sí, ¿no? ¿Qué cantidad? ¿Y si eres autónomo? ¿Y algunos pagos de infoproductos, por ejemplo, como decíamos, libros, videotutoriales, PayPal, llevan también esos impuestos para Hacienda? Vale. Bueno, la pregunta es muy fácil, es sí, todo lleva impuestos en este país. Como te dije, hasta si te encuentras dinero, bueno, ya lleva la lotería, sin ir más lejos, lleva Es verdad, impuestos. hace poquito que el gordo de Navidad ya se ha adelgazado un poco, ¿eh? Hace Claro, un par de años, efectivamente. creo. O sea, que en ese sentido, si todo lo que ganamos tenemos que declararlo a Hacienda. Me imagino que, porque también muchas veces la gente confunde y si estamos hablando de seguridad social, pues es lo que hemos hablado antes, y el tema de afiliados y esos temas de blogs, con publicidad y tal, es algo que además Hacienda este año lo tiene muy enfocado porque sabe que por ahí se le escapa mucho dinero. ¿Vale? Entonces, yo desde luego en el caso de Hacienda recomiendo declararlo porque Hacienda lo controla todo. Y en el caso de la seguridad social de autónomos, pues como hablábamos, hombre, depende del caso, pero entiendo que normalmente sí merece la pena darse de alta. Y luego, bueno, en cuanto a lo que pregunta si estamos dados de alta de autónomos, si no estamos dados de alta de autónomos para Hacienda, vamos a ver. Cuando es poca cantidad, Hacienda puede hacer la vista gorda. Vale. Quiero decir, yo he ganado 500 euros en el año, los declaro y punto, sin haberme dado de alta en Hacienda. Bueno, Hacienda suele hacer la vista gorda, pero es cierto que lo que no puedo es meter gastos. Claro. ¿Vale? Que esa sería otra diferencia, porque si yo estoy haciendo, por ejemplo, marketing de afiliados, pues bueno, tendré mi página web o tendré mi podcast o lo que sea. Bueno, normalmente tendré que tener una página web, ¿no? Aparte de lo que tenga, y todos esos gastos me los puedo deducir del hosting, si no estoy dado de alta, ¿no? Claro. Entonces, bueno, Hacienda me puede decir, vale, bueno, como son 500 euros, hago la vista gorda, tú me los declaras en tu renta y fuera, pero es que a lo mejor esos 500 euros, si estuviese dado de alta, serían cero. Claro. Porque tendría gastos que de todas maneras voy a tener, ¿no? Exacto. Muy pero bien. esa sería la diferencia. O sea, Hacienda no, a la hora de cobrar sí que no va a discriminar si estás dado de alta o no. Otra cosa es que luego quiera cobrar más porque no te has dado de alta y tal, pero lo que ganas hay que declararlo, todo. Venga por PayPal, venga por donde venga. Muy bien, queda claro. Ante la duda se tiene que tributar. Sí. Eso. Muy bien, vale, nos vamos a una pregunta muy interesante que se ha puesto muy de moda últimamente. Nos la manda Luis y me dice, ¿podrías preguntar algo sobre lo de montar una empresa en Reino Unido, que está tan de moda? A ver, Claudia, ¿qué hay sobre todo esto de empresas en Reino Unido y tal, impuestos, IVAs, historias? ¿Se hace? ¿Por qué? ¿Y es posible? ¿Es factible? Bueno, factible es. El problema efectivamente es una cosa que está muy de moda. Yo diría más de moda de palabra que de hecho, pero sí, mucha gente pregunta, sobre todo, pues eso, de gente joven, ¿no? Que es más
es más lanzada. Vamos a ver, en principio, efectivamente, en Inglaterra es muchísimo más fácil hacer una sociedad, más barato, más rápido y con menos impuestos y, por ejemplo... Me lo estás vendiendo muy bien, ¿eh? De momento. A ver. Sí, de momento suena muy bien porque efectivamente no recuerdo ahora mismo, pero no sé si no pagan autónomos o pagan una cuota muy pequeña, muy pequeña. Entonces, bueno, pues desde esa parte, vale, pues está muy bien. Vamos a decir, ¿cuál es el problema? Que tienes que presentar allí impuestos. Con lo cual, bueno, pues tendrás que contratar una asesoría allí porque, Claro. por ejemplo, yo no me sé las leyes inglesas, evidentemente, Claro. ¿no? Lo cual ya va complicando. Por otro lado, le tienes que explicar a tu cliente de aquí que sí, que tú eres el vecino de al lado, pero que le vas a facturar desde Inglaterra. Eso quieras que no, la gente le crea desconfianza, Claro, claro. porque somos muy, uy, ¿por qué hará eso? Luego no declarará, no sé qué. Sí, ¿Sabes? sí. Cuando en verdad nos debería dar igual. Dice, bueno, pues factúrame desde donde quieras, ¿no? Exacto. Sí, Muchas bueno, de hecho, veces compramos cuando... a Amazon. Exacto, ahí está. Sí. Eso es, y nos factura luego desde Irlanda o lo que sea. Pero bueno, ya te digo, es una cosa que a lo mejor tal vez podría interesar si tienes mucho volumen, pero bueno, tampoco. Yo creo que es más moda que otra cosa. Vale, Efectivamente es porque queda muy bien y como digo yo, mola decir, es que tú eres de Inglaterra. Bueno, pues sí, vale, me alegro, ¿no? Pero bueno, no. De hecho, para que te hagas una idea, tenemos un cliente, en este caso en las Humphreys, que iba a hacer una sociedad en Inglaterra y al final lo dejó porque era un jaleo. Claro. Porque era un jaleo para él. Muy bien, muy interesante. Vale, pues venga, nos vamos a una... Bueno, por cierto, ¿y entonces qué pasa a nivel de cotización? Porque, claro, si no cotizas aquí, seguridad social y tal, y todas las historias, en el momento de jubilación, ahí también quedamos un poco con el culo al aire, ¿no? Claro, la tendrás que pedir en Inglaterra. No, madre mía. Aquí podrás pedir una no contributiva, claro. si es que existe, para cuando nos jubilemos. Vale, madre mía. No, yo ya no cuento con ello, ¿eh? No, yo directamente pensé, Joan, ahorra porque si cuando llega el momento queda dinero, bueno, pues bienvenido, pero si no, hazte tu cuenta de ahorro, porque si no, claro, mal vamos. Eso es. Sí, yo tengo muchos clientes que me preguntan, oye, me subo la base de cotización, y mi respuesta es siempre la misma. Digo, mira, yo pago autónomos porque me obligan. Claro. O sea, si pudiese pagar cero, pagaría cero. Con lo cual, a mí subir la base de cotización me parece estúpido. O sea, ese dinero que vas a dedicar de más, inviértelo, aunque sea en un fondo de pensiones, sea tal, porque las pensiones no nos van a llegar. No, yo creo que no, yo no cuento con ello. Yo creo que a mí no me van a llegar, a ti ya no te quiero contar. Pues mira, entonces. Muy bien, pues nada, nos vamos a la última pregunta desde Granada, que Jesús nos dice, existen personas como yo que tenemos un trabajo por cuenta ajena, mejor o peor, no voy a entrar en esto, dice, pero que estaría muy bien que el profesional nos aclarara, o sea, el profesional, una vez más, aquí lo tenemos, Aude, cómo contabilizar estos dos sistemas. Si, por ejemplo, a media jornada por las tardes pudiéramos hacer trabajos que necesitásemos facturar, es necesario darse de alta en autónomos, una vez más, volvemos a lo mismo. ¿Sería compatible con las ventajas de por emprendedor o si ya se está trabajando no se considera emprendedor? ¿Podríamos pagar los primeros meses esos 50 euros? He visto que tiene unos precios muy competitivos. ¿Sería posible que llevara la contabilidad y asesoría de un emprendedor aún viviendo en otra provincia, como es mi caso en Granada? Jesús. A ver, hay varias preguntas ahí. Aude, dime. Vale, vamos a ir por partes. La primera, si no recuerdo mal, es si es posible trabajar por cuenta ajena y por cuenta propia. Sí, sí, no hay ningún problema. Vale. Luego creo que preguntaba si puede acogerse a la tarifa plana, las ventajas de emprendedores. Efectivamente. No se puede acoger a las ventajas para la pluriactividad, que es como se llama este caso. Existen otras bonificaciones que en este caso son más que bonificaciones, son reducciones de la base de cotización. Bien. ¿Vale? Entonces durante los 18 primeros meses la base de cotización se reduce a la mitad, al 50%, a 400 y pico euros, con lo cual pagan la mitad, evidentemente, que serían pues 132 euros aproximadamente. Y los siguientes 18 meses la base de cotización se reduce al 75%, con lo cual el ahorro a la hora de pagar es un 25%. Pero los 50 euros no se puede acoger. Vale, o sea, bueno, un poco de cada, una de cal y una de arena. No puedes los 50 euros, pero al menos tienes ese 50%. Sí, además son 18 meses. Bueno, al final, la verdad es que nunca me he parado a hacer números, pero no creo que haya mucha diferencia en la suma de los 36 meses.
Claro, sí, porque si lo puedes aplicar durante más tiempo, pues eso también va compensando. Claro. Muy bien, estupendo. Bueno, y al final hace esta llamada Jesús acerca de tus precios, dice que está muy bien y si puedes llevar contabilidad y asesoría de un emprendedor aún viviendo en otra provincia, como es su caso de Granada. Sí, vamos, vale. De hecho tenemos clientes en Granada, ¿Sí? tenemos en Barcelona, bueno, tenemos en toda España. Muy bien, porque vosotros estáis en Las Rozas, ¿no? Sí, nosotros yo siempre me acuerdo Rozas, porque mi hermana vive ahí. Yo siempre pienso, mira, ahí estará. Sí, vamos a ver, las Confis, que también tiene clientes, pues por ejemplo en Algeciras, pero bueno, las Confis es una asesoría más tradicional, digamos. Vale. Asesoría fiscal a autónomos, que es a la que se refiere, además, es una asesoría online. Vale, perfecto. Pues bueno, para ir acabando. Bueno, supongo que seguramente todas estas preguntas las habrás contestado en algún otro capítulo del podcast, ¿no? Sí, por ejemplo, si no recuerdo mal, la última sobre trabajar por cuenta genital, yo creo que fue el capítulo 3, 4, 5, algo así. De los primeritos que hice. Vale, pues nada, vamos a acabar el podcast recordando un poco redes sociales, página web y dónde pueden encontrar tu podcast. Uh-huh. Bueno, el podcast ahora mismo lo tenemos en iTunes, es Autónomos en la Red. Uh-huh. Autónomos en la Red, vamos a dejar el enlace en las notas del programa. Perfecto, y por supuesto en nuestra web asesoriafiscalautónomos.es. Estupendo, muy bien, pues nada, vamos a dejar también, si tenéis por ahí algún Twitter o Facebook, lo dejaremos todo enlazado en las notas del programa, por si alguien está interesado. Aude, muchísimas gracias por pasarte por aquí, por rascar un poco de tiempo estos días que estáis de impuestos hasta los topes, y quizás te secuestremos otro día para hacerte alguna pregunta más, ¿eh? Perfecto, muchísimas gracias a ti, Joan, y cuando quieras. Estupendo, muy bien, pues nada, señores, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias como siempre por estar ahí al otro lado, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y bueno, ya de paso, si os gusta el podcast de Aude, también dadle esas 5 estrellas y también los me gusta en iVoox. Ya sabéis que ambas cosas son apreciadas tanto en este podcast como en el de Aude, ya lo sabéis, Autónomos en la Red. En fin, nos escuchamos mañana viernes con un monográfico elegido por vosotros, como siempre a las 7:07. Hasta entonces, muy buenos días.